Las cavernas perdidas de Ixalan. Episodio 4. Los Oltecas se enteran de la superficie y de lo que pasó con el plano del que se aislaron. Malcolm y Calzones encuentran lo que buscan. Amalia, Kellan y el resto de la legión descubren lo bienvenidos que son en el núcleo. Quint. Los exploradores del Imperio del Sol esperaron a la gran formadora Pashona en una habitación lo suficientemente grande como para acomodarlos a ellos y a los dinosaurios que habían sobrevivido a su viaje. Huatli alimentó a Pantlaza con tiras de carne seca, que el gran rapaz tragó con avidez, mientras Inti supervisaba la limpieza de armaduras y armas. Caparocti y Guaita participaron en una danza de entrenamiento con un complicado juego de pies, gruñendo y golpeándose con palos. Quint examinó el poncho que contenía el espíritu del abuelo, mientras contemplaba lo que él y Guaita habían discutido antes. Nunca había trabajado en un sitio arqueológico hasta ahora, fuera de su propia experiencia, y se sentía poco preparado a pesar de su formación. ¿Cuántos textos de historia en Strixhaven fueron escritos por miembros de la cultura que describieron? ¿A él mismo no le habían molestado algunas representaciones de loxodones? Cuando encontró la ciudad perdida de Santafar, algunos arqueólogos argumentaron que no se le debía permitir trabajar en el sitio porque no era lo suficientemente neutral. Afortunadamente habían sido anulados, pero eran momentos tensos. Ahora, frente a un descubrimiento sorprendente tras otro, se preguntaba si Guaita tenía razón. Nada de esto era su historia para contar. Aunque tal vez si encontrara más evidencia del imperio de las monedas. Nicancil regresó a la habitación y cesó toda actividad. «Comienza la convocatoria», dijo Nicancil. «Sígueme». Se cargaron las mochilas al hombro, se enfundaron las armas, y pronto el contingente del Imperio del Sol subió interminables escaleras hasta la cima del edificio. Salieron frente a la enorme puerta dorada que era visible desde la orilla cuando llegaron por primera vez. Quint quiso examinarla, pero una repentina tensión entre sus aliados lo detuvo. «¡Vampiros!», escupió Guaita. Los otros guerreros reflejaron su disgusto y algunos tomaron armas. ¿Vampiros? Esa debe ser la Legión del Anochecer, de Torrezón. Sahili los había mencionado. Una tritón arrugada entró desde el lado opuesto de la habitación. Su piel verde moteada de manchas de color rosa parduzco y sus aletas rosadas ensanchando detrás de ella como una capa. Llevaba una armadura de jade como muchos de los heraldos del río, pero no llevaba armas visibles, tal vez una usuaria de magia. «Gran formadora Pashona», dijo Huatli, inclinándose profundamente. «Nos honras». «Guerrera poeta», respondió la formadora Pashona, inclinando la cabeza. Para sorpresa de Quint, ella lo miró fijamente. «¿Quién eres, extraño?» «Quintorius Canth», respondió Quint, golpeándose cortésmente la frente con su trompa. «Arqueólogo loxodón. Estoy de visita desde Arcabios, es decir, un lugar lejos de Ixalan». «¿Por qué estás aquí?», preguntó la formadora. «Para ayudar al Imperio del Sol con algunas investigaciones», respondió Quint. «Pero también estoy en mi propia búsqueda de conocimiento». «¿Y qué piensas hacer con este conocimiento?». Quint se preguntó si la formadora podría leer la mente. Miró a Guaita y luego dijo: «Aún no estoy seguro, pero nada malo». La formadora Pashona centró su atención en Huatli. «¿Y tú, guerrera poeta, y tu gente, cuáles son sus intenciones?». Huatli señaló la enorme puerta. «Vinimos buscando este portal. Creemos que conduce a...». Lanzó una mirada sospechosa a los vampiros. «Un lugar de importancia histórica para el Imperio del Sol». La formadora Pashona siguió la mirada de Huatli. «¿Quién te guía?», preguntó a los miembros de la legión. Uno de los vampiros con armadura que portaba una lanza dio un paso adelante. «Nuestro asunto no es de tu incumbencia. Nos liberarás de inmediato». Inti, quien de por sí era alto, se enderezó y echó los hombros hacia atrás, pareciendo 2 veces más grande. «Estos invasores deberían ser encarcelados», afirmó. «O asesinados», añadió Caparocti. Huatli, para sorpresa de Quint, asintió con la cabeza. Nunca la había visto tan sedienta de sangre. «Todos ustedes son invasores», dijo la formadora Pashona. «Los ayudamos para conocer su propósito, pero podemos arrojarlos nuevamente al mar y dejar que los espíritus decidan su destino». «No puedes detener nuestra sagrada misión», insistió el líder vampiro. «Si nos matas», dijo Inti, «le declaras la guerra a todo el Imperio del Sol».
Otro vampiro se adelantó, elegantemente vestido, con un látigo colgando de su cinturón. Torrezón también. La reina Miralda estaría muy disgustada. Las aletas de Nicancil se agitaron. ¿Das por sentado que tu gente alguna vez nos encontraría? Las manos buscaron armas, y el fuerte olor de la magia llenó el aire. Quint fijó en su mente la imagen de un sello defensivo. ¡Suficiente!, exclamó Watley. Formadora, su gente y la mía buscan abrir esta puerta. Propongo que trabajemos juntos. La formadora Pashona inclinó la cabeza. ¿Qué ayuda ofreces? Watley sonrió. Podemos traducir el guión de la puerta. Si es como lo que encontramos en Orazca, la abriremos rápidamente. Gracias por recordarnos la traición de tu pueblo al tomar la ciudad dorada, murmuró Nicancil. Si nos estamos recordando cosas, dijo Inti. Recuerden que fue un heraldo del río quien reclamó por primera vez el sol inmortal. Quien muere sin cometer errores nunca vive, dijo diplomáticamente Watley. Todos luchamos contra los pirexianos para defender nuestros hogares. Podemos luchar entre nosotros ahora que nuestro enemigo colectivo ha sido vencido, o podemos aprovechar esta oportunidad para construir una paz más duradera entre nuestro pueblo. Para sorpresa de Quint, el segundo vampiro habló de nuevo. La reina Miralda estaría dispuesta a tales negociaciones, dependiendo de lo que encontremos. ¡Ya cierra la boca, Bartolomé!, espetó el otro vampiro. ¡Te lo advertí! Muy bien, dijo la formadora Pashona, y el vampiro guardó silencio. Guerrera poeta, puedes continuar. Watley le hizo un gesto a Quint para que la acompañara, y juntos examinaron la puerta. No contenía tabletas removibles, los glifos se veían ligeramente diferentes. Al lado de la puerta, una caja escalonada con compartimentos de varios tamaños estaba incrustada en la pared, cuyo propósito no podía imaginar. «Este dialecto no es el mismo que el de la otra puerta», dijo Watley con el ceño fruncido. «Esto puede llevar más tiempo de lo que esperaba». Examinó los glifos, moviendo ligeramente los labios. Mientras los miembros de las distintas facciones se movían inquietos, Pantlaza soltó un suave trino y se sentó a acicalarse las plumas. Quint estaba a punto de buscar entre sus pergaminos un hechizo que pudiera ayudar, cuando se dio cuenta de que tenía algo potencialmente mejor, o mejor dicho, alguien. «Voy a convocar a un fantasma», dijo Quint. «Que nadie entre en pánico, por favor». Wayta resopló y Quint le sonrió. Sacó el poncho de su mochila y una vez más lanzó el hechizo para convocar al abuelo. Temió brevemente que el espíritu se hubiera perdido en la lucha contra el enorme hongo adelante. Pero para su alivio, el familiar brillo rosado de la magia en la tela adoptó la misma forma verde azulado que antes. Watley dio un paso atrás. «¿Quién es?» «Es el abuelo», respondió Quint. «Espero que él sepa cómo abrir esta puerta». Abuelo miró a la multitud y luego al portal. Llegaste a Maxalantli», él exclamó. ¡Qué maravilloso! Debemos entrar y advertir a los oltecas sobre el micotirano. «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Quint. Es bastante simple, dijo el abuelo. Luego su rostro se arrugó en confusión. pero no puedo recordarlo. Watley señaló la caja al lado de la puerta. «¿Acaso implica esto?». Sí, así es. exclamó el abuelo, radiante. ¡Qué bien! ¡Lo descubriste! Watley y Quint intercambiaron una mirada desconcertada. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Watley amablemente. El abuelo frunció el ceño. Hay una llave. Siempre la olvido. La abuela la guardaba en su quipu y yo siempre me quedaba con ella. «¿Es este el quipu?», preguntó Quint, sacando el objeto que había encontrado en el poncho del abuelo. Un cordón en forma de cinturón adornado con trozos de hilo anudado y cuerdas. Sí, dámelo, dijo el abuelo. Se movió entre las cuerdas con manos sorprendentemente corpóreas, murmurando para sí mismo hasta que encontró lo que buscaba. Aquí, la puerta dorada. Quint se acercó más y contuvo la respiración mientras los ecos del eco se deslizaban por los nudos y las cuentas. Abre el cajón lateral, dijo el abuelo, señalando la caja. Watley así lo hizo y encontró una colección de piedras preciosas pulidas en diferentes colores. «¿En dónde van?», preguntó Watley, tomándolos en su mano. Verde en las esquinas superior derecha
e inferior izquierda, respondió el abuelo. amarillo en las otras esquinas y también en los 3 espacios arriba o abajo y encima de uno. Whatley hizo lo que le ordenaron y el abuelo asintió y sonrió. Por último, el cosmium, dijo. ¿Las rosas? Preguntó Quint. Sí. El abuelo parpadeó como el humo de una vela y luego se alejó. Perdónenme. A veces el cosmium puede afectar a ecos como yo de maneras extrañas. Quint lo guardó para conocimiento futuro. Entonces, ¿en dónde van esos? El abuelo volvió a parpadear y movió la boca, pero no salió ninguna palabra. Inti gimió. Estamos muy cerca, dijo. ¿Ahora qué? Whatley examinó la caja, inclinando la cabeza. Creo que conozco este patrón. ¿Lo conoces? Preguntó Quint. ¿Qué es? Whatley rió suavemente. Es una clave. Luego, colocó el resto de las cuentas de cosmium en las cajas centrales, que formaban una forma de serpiente estilizada. Tan pronto como se colocó la última cuenta, la caja brilló débilmente y el brillo rosado se extendió a la puerta y sus glifos. La luz irrumpió a través de una grieta en la costura del portal ahora abierto, que se abrió con una ráfaga de aire sorprendentemente frío y seco. Por mucho que Quint quisiera apresurarse y saborear la emoción del descubrimiento, dejó que Whatley liderara el camino, con los otros guerreros flanqueándola. Entraron en un túnel ancho y lo suficientemente perforado como para que cupieran una docena de personas. El pasadizo descendía bruscamente y, sin embargo, mientras Quint caminaba, tenía la vertiginosa sensación de que todo a su alrededor estaba cambiando, como ocurría cuando caminaba entre los planos. Continuó descendiendo por un camino empinado, pero nunca lo suficientemente empinado como para resultar intransitable, hasta que llegó a un amplio círculo de piedras como un pozo, fácilmente del mismo diámetro que el túnel mismo. Whatley se detuvo al borde del pozo y jadeó. Otros rápidamente se apiñaron a su alrededor para ver. «Esto es imposible», dijo Whatley. «Increíble», añadió Inti. «Increíble», murmuró Caparocti. Wayta simplemente parpadeó con su único ojo visible. Se pararon ante un círculo de cielo salpicado de nubes. La puerta conducía de regreso a la superficie, pero no. Estaban muy abajo de la tierra y el túnel descendía en pendiente. Aparecieron sombras en el borde de la abertura. La gente, estirando el cuello sobre el borde del pozo, miraba a Whatley y a los demás. «Encuentra a Nim Pakal», dijo uno de ellos, con un tono más preocupado que sorprendido. «Alguien ha abierto el sello». Malcolm. Con los cables del ascensor cortados, Malcolm tuvo que bajar volando por etapas de un nivel al siguiente. A veces llevaba a calzones, mientras que otras veces el trasgo bajaba por las ásperas paredes y se detenía a descansar cada vez que se cansaba. El enfermizo resplandor verde del hongo iluminó su camino junto con sus lámparas de hombro, y ambos continuaron usando sus toscas máscaras por temor a respirar las esporas que habían dañado a sus compañeros. Finalmente encontraron el ascensor, dañado pero casi intacto, encima de un estante de hongos que se extendía a mitad del camino del cenote como un escenario macabro. No encontraron ningún cadáver ni ningún signo de los caídos más allá de la bilis negra que los infectados habían vomitado en la plataforma de madera. Y aún así, el fondo del pozo seguía fuera de la vista. Malcolm perdió la noción del tiempo y los minutos se convirtieron en horas. En algún lugar muy arriba, el sol salía y se ponía. Abajo en la oscuridad, solo el cansancio, el hambre y la sed marcaban la ausencia de las rutinas diarias habituales. Una luz tenue debajo de ellos se fue iluminando gradualmente, hasta que finalmente llegaron al final de su aparentemente interminable descenso. Un túnel a la izquierda se iluminó mientras el brillo a su alrededor se desvanecía, como si estuvieran siendo guiados o pastoreados. Calzones refunfuñó. ¡Hongos malos! Tú lo dijiste, amigo. Estuvo de acuerdo Malcolm. Siguieron el resplandor a través de túneles toscos, demasiado regulares para ser naturales. Cuanto más caminaban, más aumentaba el temor de Malcolm. Si esto fuera una trampa, ¿cómo escaparían? El cielo estaba tan lejos sobre ellos, y el mar también. El túnel desembocaba en una caverna lo suficientemente grande como para contener una ciudad entera. El techo era tan alto que Malcolm podía volar cómodamente sin golpearlo. Ante ellos se extendía un bosque de hongos inquietantemente hermoso, lleno de ruinas que se desmoronaban. Las esporas bioluminiscentes flotaban como pequeñas luciérnagas entre hongos tan altos como árboles, con tapas y tallos de todos los tonos de verde.
desde la espuma del mar más pálida hasta casi negro. Las branquias revolotearon cuando Malcolm y Calzones pasaron, como si los estuvieran oliendo. Ruidos suaves sugirieron que no estaban solos. El ruido de pasos, cuerpos rozando el terreno, murmullos ocasionales, quizás supervivientes del pueblo bajo. Pero, ¿y si todos estuvieran infectados? Las tripas de Malcolm se apretaron de horror. Llegaron a un claro, el suelo cubierto de círculos concéntricos conectados como las marcas en la piel de sus aliados. Malcolm se detuvo, temeroso de pisar las líneas, que parecían hebras de telaraña. No tenía ningún deseo de ser atrapado como mosca. Un grupo variopinto de personas emergió del bosque. Al principio no los reconoció, cubiertos como estaban de hongos como el cadáver que había iniciado esta investigación. Algunos estaban flanqueados por hongos andantes con brazos y piernas, como muñecos inflables de pesadilla. Uno de los humanos dio un paso hacia adelante, sus movimientos forzados, sus ojos reemplazados por brillantes champiñones. Javier Sal, alcalde del pueblo bajo. La esperanza de Malcolm de encontrar supervivientes se desvaneció tan pronto como el hombre abrió la boca. Te damos la bienvenida a este lugar, dijo Javier, sin tono. ¿Quiénes somos nosotros?, preguntó Malcolm. Somos el Micotirano. Javier hizo un gesto detrás de él, y de repente una figura gigante fue iluminada por docenas de hongos brillantes. El Micotirano colgaba en una red circular de hebras en forma de raíces que se extendían desde el suelo hasta el techo. Su cuerpo, parecido a un sapo, era ancho y verde con manchas violáceas, y branquias como un collar alrededor de su cuerpo. Grandes hongos brotaban de su espalda, otros más pequeños de su cabeza, y aunque no tenía piernas, 2 gruesos brazos terminaban en feroces garras. Por encima de unas fauces abiertas y sin labios, llenos de dientes como espinas. Unos ojos brillantes resplandecían de color verde, mirando a Malcolm y a Calzones con un malévolo interés. Nosotros te conocemos, Malcolm Lee, le dijo Javier. así como también conocemos tu búsqueda, gracias a tus antiguos compañeros. ¿Están ellos aquí?, preguntó Malcolm temiendo la respuesta. Sí, respondió Javier. han sido incorporados a nuestra colonia, al igual que los que alguna vez residieron en el lugar que ustedes llaman Pueblo Bajo. Malcolm se encogió. ¿Incorporado? ¿Como en...? Somos uno, dijeron todos los humanos al unísono. Malcolm había visto árboles talados por hongos, troncos podridos por dentro, teniendo en cuenta lo que le había sucedido a su pueblo, los dinosaurios con los que habían luchado y lo que ahora enfrentaba. Solo podía suponer que estaban sufriendo un destino similar. Miró más allá de Javier hacia el Micotirano, envuelto en una luz fúngica. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Malcolm. ¿Gemas? ¿Dinero? ¿Comida? El Micotirano emitió una nube de esporas con una risa silenciosa. La boca de Javier se estiró en un rictus que reflejaba el movimiento de su titiritero. lo quiero todo. Amalia. La puerta dorada cuya imagen había atormentado a Amalia durante semanas estaba abierta ante ella. No pudo evitar sentirse emocionada, aunque profundamente inquieta porque su previsión volvió a ser cierta. Con Kellan a cuestas, siguió a la masa de gente a través de un túnel, emergiendo al asombroso lugar que también había visto en sus visiones. Un panorama extenso se extendió ante, arriba y alrededor de ella, mientras atravesaba el portal. A lo lejos se extendían vibrantes praderas, extrañas criaturas peludas de cuello largo deambulaban, y los pájaros planeaban por el aire, solos o en bandadas. Pero en lugar de desaparecer en el horizonte, la tierra se curvó hacia arriba. Amalia tuvo la desconcertante sensación de estar dentro de un enorme globo inverso. En el centro de todo flotaba un extraño sol, tan cerca que Amalia imaginaba que podría alcanzarlo si poseyera el poder de volar. Iluminaba la mitad del terreno, mientras que otras partes caían en sombras causadas por las piezas de metal que giraban a su alrededor. Una cola de más fragmentos de metal se extendía lejos de ella, brillando como un color rosa pálido. Esto también lo había previsto, y se estremeció al pensar en los lugares futuros que podrían mostrarle a continuación. «Esto es realmente increíble», dijo Kellan. «¿Es esto lo que estabas tratando de encontrar?» Amalia se encogió de hombros con impotencia. «No lo sé.
Nunca había estado aquí antes. A su izquierda, una pirámide se alzaba, de varios pisos, con un gran disco con púas en la cima, similar a los del Imperio del Sol. A su alrededor había edificios más bajos y la gente salía a raudales de ellos. Llevaban ponchos y quipu, como el espíritu que el arqueólogo había llamado abuelo, y empuñaban armas de hoja rosa y bastones con magia que enviaba pulsaciones ondulantes por el aire. Entre ellos, criaturas más pequeñas caminaban, contoneándose, con sus cuerpos articulados formados de varios tipos de metal. Cada uno tenía un único ojo brillante en colores que iban del rojo al verde, al morado y más. Espíritus flotantes se unieron a ellos. Algunos humanoides con rasgos reconocibles, otros más parecidos a animales o volutas a medio formar de niebla verde azulada. Amalia entrecerró los ojos ante el extraño sol, puntos negros flotando a su alrededor como pájaros. Algunos de ellos adoptaron una formación en forma de flecha y se acercaron. Más guerreros montados en grandes murciélagos que también llevaban armaduras como los dinosaurios voladores del Imperio del Sol. Algo en los murciélagos la hizo estremecerse, y como respuesta, la voz de sus visiones regresó. «Ven a mí». Ahora parecía más fuerte que nunca. Amalia miró a Vito. Sus labios se estiraron en una sonrisa fanática mientras volvía su mirada hacia ello. Bartolomé le tocó el brazo y Amalia se estremeció. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, simplemente estoy abrumada», dijo. Nunca había mentido tanto en su vida como en este viaje. Kellan silbó al notar que los voladores se acercaban. Supongo que no tienes idea de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Amalia sonrió tímidamente. «No, me temo que no», dijo. «Espero que lo descubramos pronto». «Bueno, mientras no nos arrojen a más arenas movedizas», dijo Kellan. «Supongo que deberíamos considerar esto como una mejora». Uno de los jinetes de murciélagos aterrizó, y Bartolomé se acercó a la multitud que se reunía a su alrededor. Amalia lo siguió, con Kellan a su lado, queriendo saber qué estaba pasando. El cabello oscuro de la mujer estaba sujeto por una banda en forma de corona. Su quipu y su cinturón estaban adornados con las mismas piedras rosadas utilizadas en armas. Una de las extrañas criaturas mecánicas la siguió como a un niño. «Mi nombre es Anim Pakal», dijo. «Yo mando a las 1000 lunas. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Y cómo han abierto el sello en Matzalantli?» El abuelo avanzó. «Yo los ayudé», dijo. «Me dieron la llave de entrada cuando se selló la puerta, con la esperanza de que pudiéramos regresar cuando el micotirano fuera derrotado». Anim inclinó la cabeza hacia él. «Honorable Eco, le damos la bienvenida. ¿Significa esto que Topicielo está a salvo ahora?» El abuelo negó con la cabeza. «No, no lo está. Pero tampoco Oteclán y el resto del núcleo. El micotirano ha crecido en poder en lugar de desvanecerse. El plan para aislarlo y derrotarlo ha fracasado». «Entonces, ¿por qué abriste la puerta?», Anim preguntó. «Nos has traído ruina». «No, la ruina nos ha encontrado dormidos en nuestras camas», respondió el abuelo con un gesto breve. «Ahora podemos prepararnos». «Los 1000 lunas no duermen», dijo Anim. «Esta guarnición ha custodiado la puerta de Matzalantli desde que estuvo cerrada en tiempos de mis antepasados. Habría permanecido cerrada y habríamos estado a salvo si no la hubieran abierto». La guerrera poeta dio un paso adelante e inclinó la cabeza respetuosamente. «Con el tiempo habríamos encontrado una manera de entrar, si no a través de esta puerta, entonces a través de otros medios. Nuestra gente ha estado cavando minas más profundamente en la tierra, al igual que otros». «Ella tiene razón», dijo Bartolomé, ignorando una mirada fulminante de Vito. «Solo la coalición Azófar tiene una ciudad entera bajo la superficie dedicada a excavar». La formadora Pashona añadió. «Creímos que encontraríamos la fuente detrás de la puerta. Nosotros también habríamos hecho todo lo que estuviera en nuestro poder para abrirla. La ignorancia puede proporcionar una medida de seguridad, pero también puede llevar a tomar malas decisiones». Qué bien lo sabía Amalia ahora. Si hubiera sabido lo que significaría este viaje para ella, tal vez se habría quedado en casa. Pero no, ese fue un pensamiento indigno.
Había aprendido mucho, y sus mapas serían de gran valor para su gente si alguna vez lograba regresar a Torrezón. Anim miró a la asamblea con la barbilla levantada imperiosamente, y luego se centró en la guerrera poeta. ¿Eres de los Comón?, ella preguntó. Somos del Imperio del Sol, respondió Huatli, señalando al resto de sus compañeros y sus dinosaurios. Mi nombre es Huatli. ¿Quiénes son los Comón? Un didacta podría decirte más que yo, dijo Anim. Los Comón son nuestros antepasados que abandonaron el núcleo para explorar Topicielo, hasta que se sellaron las puertas. Comerciamos con regularidad, pero no los hemos visto desde entonces. El Loxodon Quintorius se aclaró la garganta cortésmente. ¿Quizás el Comón llegó a la superficie? Explicaría la similitud en los glifos utilizados por el Imperio del Sol y, bueno, ustedes, si fueron ustedes quienes hicieron la puerta. Esa interrupción condujo a una ronda más exhaustiva de presentaciones que lo incluyeron a él y a todos los miembros del Imperio del Sol, luego a los Heraldos del Río. Amalia luchó por prestar atención mientras consideraba las implicaciones de su discusión. Si el Imperio del Sol descendía de estas personas, ¿qué significaba este lugar dentro del plano? Quizás su propia gente alguna vez había caminado por estos campos y colinas. Alguna vez surcó los cielos montada en murciélagos. Eso explicaría por qué la búsqueda de su dios los había llevado hasta aquí. Anim miró a más jinetes de murciélagos que llevaban. Enviamos un mensaje de tu llegada, Oteclán. Pronto. Acal Pacal llegará para dar la bienvenida a nuestros primos fallecidos hace mucho tiempo. Si es que de hecho eso es lo que son. El llamado Inti hizo una referencia y dijo: le ofrecemos la fuerza de nuestro pueblo a cambio de su hospitalidad. Estamos ansiosos por comerciar y mejorar los vínculos entre nosotros. Algo de oscuridad cruzó la expresión de Huatli, pero antes de que pudiera hablar, Anim se acercó a Vito, quien no estaba rígido junto a Clavileño. No nos han presentado, dijo Anim. Mis disculpas por el descuido. Vito inclinó la cabeza con frialdad, pero no dijo nada. Bartolomé volvió a interceder. Somos humildes exploradores de la Compañía de la Bahía de la Reina, dijo con una cortés reverencia. ¡Son vampiros!, gritó un soldado del Imperio del Sol. En cambio, Anim Pacal fue de inmediato. La magia formó un arco entre sus dedos y bailó por sus brazos, mientras formaba un escudo brillante entre ella y Vito. Los oltecas rodearon a los miembros de la legión con las armas desenvainadas y más magia ondeando en el aire. Los adoradores del gran traidor no son bienvenidos aquí, dijo fríamente Anim. ¡Encarcélenlos! ¡Ay, de nuevo! Kellan gimió. Amalia se hizo eco de ese sentimiento, pero si luchar contra los Malamet había sido una temeridad, atacar a los oltecas sería un suicidio. Vito pareció a punto de protestar, pero sus ojos se pusieron vidriosos y tomó a Clavileño del brazo. Todo procede según su voluntad, dijo. Amalia se estremeció, esperando que los ásperos susurros de Aclazots resonaran en su mente una vez más, pero no escuchó nada. Quizás eso fue una bendición. Las sombras de los jinetes de murciélagos caían sobre los vampiros mientras eran conducidos hacia las profundidades de la guarnición, lejos de la luz del extraño sol cubierto de conchas. Huayta. El contingente del Imperio del Sol se sentó en un comedor dentro de la guarnición, disfrutando de la deliciosa comida local. Después de días de raciones en el camino, Huayta se dio un capricho. Nunca se sabía cuándo vendría la siguiente comida. La moderación era cosa de tontos. Uno de los oltecas se acercó a Huatli. El mayordomo ha llegado. La 10ª luna me envió para guiarlos. Te lo agradecemos, respondió Huatli, arrojándole lo último de su comida a Pantlaza y dirigiéndose hacia la puerta. Inti y Caparocti la flanquearon, mientras los otros guerreros la seguían. Huayta esperó a que Quint terminara de meter la fruta en uno de sus muchos bolsillos antes de acompañarlo afuera. Acal Pacal, mayordomo olteca, los esperaba en un edificio pintado de colores vibrantes y adornado con un emblema de sol en el techo. Llevaba capas de túnicas ceremoniales, azules, verdes y doradas, con intrincados patrones geométricos. Grandes discos de oro colgaban de su cuello, y un tocado alto, grabado con glifos, adornaba su cabeza. Huayta no podía imaginarse cargando tanto peso, pero tal vez no fuera más pesado que su propio casco y armadura. «Sean bienvenidos», dijo Acal Pacal, su voz cálida y ronca por la edad. «Escuché parte de su historia de mi hermana Anim, y estoy ansioso por escuchar más. Sin embargo, primero deberíamos discutir la presencia de bebedores de sangre entre ustedes.
No son nuestros aliados, dijo Huatli. Hemos estado en guerra con ellos, pero cuando Ixalan fue invadida por los pirexianos, gente de otro plano, esa lucha tuvo prioridad. Después de tanta violencia, espero un camino pacífico a seguir y agradecería cualquier ayuda que puedan brindarnos mientras lo intentamos para reconstruir. Intervino Inti, podrías ayudarnos a deshacernos de los vampiros ahora. Inti, ya hablamos de esto, dijo Huatli con un tono afectuoso pero exasperado. Y el emperador lo discutió con nosotros, añadió Caparocti. Torrezón ha sido debilitado por la invasión y las luchas internas. Los vivos se oponen a sus señores vampíricos más que nunca. La coalición Azófar los acosa cuando es lucrativo, y los orcos de la costa occidental nunca han sido amistosos. Ahora es el momento perfecto para atacar. Es mejor que trabajemos juntos para cuidar nuestras tierras y reconstruir lo que se perdió, dijo Huatli, en lugar de morir en costas extranjeras. Y es mejor que aprovechemos nuestras ventajas antes de que nos llegue la muerte, respondió Inti. Wayta ya había escuchado bastante de lo mismo cuando luchó en Tocatli durante la guerra. ¿Permanecer en un lugar y establecer bloqueos o permanecer en movimiento y ser más difícil de atacar? ¿Retirarse y atrincherarse o seguir adelante para expulsar al enemigo? ¿Mantener abiertas las líneas de suministro y arriesgarnos a una muerte rápida? ¿O dejar que colapsen y correr el riesgo de morir de hambre? Algunos comandantes fueron más cuidadosos que otros, algunos más sedientos de gloria y poder. Había descubierto que estos últimos estaban ansiosos por gastar el dinero de las vidas de otros guerreros desde la seguridad de sus bien abastecidos búnkeres. Los soldados comunes también sufrieron después de la guerra, a pesar de sus sacrificios. Aquellos que obtuvieron poder a través de la violencia no lo abandonaron fácilmente, usándolo para explotar a los impotentes y aumentar su propia influencia. Su frustración había llevado a la coalición Azófar y ahora de regreso al Imperio del Sol, pero se preguntaba si había algún lugar en todo Ixalan donde los mismos problemas no la encontrarían. Wayta se acercó a Quint, que estaba aparte con el abuelo, sumido en una discusión. Las manos del abuelo se movían mientras hablaba, y Quint asentía y tomaba notas. «Debes estar atado al poncho», dijo Quint. «Es lo que solía convocarte». El abuelo miró su ropa. No es lo más conveniente, pero estoy feliz de aparecer tan claramente. Algunos ecos son fuegos fatuos, otros son monstruos que cambian por su vinculación. Quizás esas personas estaban mostrando sus verdaderas formas en la muerte, pensó Wayta. ¿Está un eco vinculado a esto?, preguntó Quint, sacando el quipú que les había ayudado a abrir la puerta dorada. Abuelo pasó los mechones por sus dedos fantasmales. Eso espero, dijo. Esto era de la abuela. ¿Su esposa?, preguntó Wayta. Sí. El abuelo sonrió con nostalgia. Podía hacer crecer cualquier cosa. Flores, frutas, espinas, cuando era necesario. Era feroz. La mención de las flores le recordó a Wayta un poema que había compuesto después de otra batalla como tantas otras. No pudimos salvar las flores, pisoteadas hasta convertirlas en barro por nuestras botas. Así que plantamos semillas alimentadas con sangre, en las bocas abiertas de nuestras heridas, esperando que las flores doradas de la muerte crecieran en nuestras tumbas poco profundas. Nada parecido a las creaciones de la poeta guerrera, pensó Wayta, pero Huatli le había dicho una vez que los poemas debían ser honestos. Quint usó sus manos y su trompa para extender el quipú mientras lo examinaba. Tal vez podamos traerlas de regreso, ya que yo te pude ayudar a regresar. Suponiendo que sea un eco, dijo el abuelo. Es posible que simplemente haya fallecido. Quint agitó ligeramente las orejas. Averigüémoslo, ¿de acuerdo? Wayta se alejó nuevamente como un pétalo en el viento, mirando el pacífico paisaje con el dolor llenando su pecho. Llevaba consigo sus propios fantasmas, diferentes tipos de eco. Una mirada le dijo que el mayordomo y su gente todavía estaban enfrascados en una discusión. ¿Forjarían una alianza? ¿Conduciría esto a la guerra que quería el emperador? Si así fuera, ¿qué semillas plantaría Wayta? Malcolm. Los residentes del centro infestados de hongos rodearon a Malcolm, sin moverse, ni siquiera respirar. Los que todavía tenían ojos los miraban fijamente, y los que no señalaban sus cuencas vacías o sus pálidos champiñones en su dirección. Todos muertos. Había esperado salvarlos, sacar a las superficies de la profundidad oscura, pero todo lo que podía hacer ahora era recopilar información e intentar regresar vivo a la coalición Azófar para entregársela. ¿Tú le hiciste esto a nuestra gente?
Malcolm preguntó a la enorme forma del micotirano encima de él. Lo que quedó del alcalde respondió: excavaste en piedra, mineral y vetas de cristal brillante hasta que uno de tu especie nos encontró. Queríamos saber más de ti. ¿Y no pudiste simplemente preguntar?, respondió Malcolm. Unirse es preguntar y saber. Las plumas de Malcolm se erizaron. ¿Matar querrás decir? La cabeza de Javier se inclinó en un gesto casi humano. No matamos, cambiamos, nos propagamos. Donde está uno de nosotros, estamos todos. Una imagen del cuerpo cerca de Bahía Rayo de Sol pasó por la mente de Malcolm. O esta criatura no tenía concepto de muerte, o no entendía que estaba matando a sus anfitriones cuando... ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Controlando sus mentes? ¿Consumiéndolos? ¿Asimilarlos en sí mismo? ¿De dónde vienes?, preguntó Malcolm. Aquí. Respondió Javier. Siempre lo hemos sido. Hemos observado y crecido. Hemos visto a los oltecas y a sus dioses caminar por el núcleo antes de que nos lo negaran. Estábamos aquí cuando los Comun-Winak construyeron ciudades y cuando sus huesos enriquecieron el suelo. Hemos comerciado con los Malamet y los trasgos de las profundidades y recopilé conocimientos de toda la carne que nos encuentre. Malcolm no tenía idea de lo que significaba eso, pero sonaba impresionante y alarmante. La mención del comercio, sin embargo, fue la primera cosa prometedora que escuchó hasta el momento. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo, dijo Malcolm. ¿Hay algo específico de mi gente que pueda ofrecerte? ¿Oro? Preguntó Calzones. ¿Gemas? Los brillantes ojos verdes de la criatura suspendidas se iluminaron. Queremos el sol, dijo Javier. ¡El sol!, respondieron los infectados. Durante mucho tiempo se nos ha negado la luz de Chimil, continuó Javier. Tienes otro sol arriba, y lo tendremos. No se puede simplemente tener un sol, pensó Malcolm, pero se lo guardó para sí mismo mientras comprendía todo el potencial de lo que dijo el micotirano. Si esta criatura llegara a la superficie, dependiendo de qué tan rápido se propagara, pronto podría consumir toda Bahía Rayo de Sol, quizás incluso todo Ixalan. La pérdida de oro y gemas, como se lamentaba Calzones, era la menor de sus preocupaciones. Malcolm miró a su alrededor, el bosque de hongos, el alto techo de la caverna y las estalagmitas y estalactitas con su moho luminiscente. Pensó en los túneles por los que él y Calzones habían pasado para llegar hasta allí. La distancia desde el fondo de la mina de cenotes de Pueblo Bajo hasta la superficie. ¿Cómo podrían él y Calzones escapar vivos de este lugar? Amalia. Los oltecas no tenían cárceles como las de Torrezón, que Amalia había oído que eran lugares viles y húmedos, llenos de muerte y enfermedad. Tenían salas de detención temporal. Según el guardia que respondió de mala gana a las preguntas de Bartolomé, la gente no era encarcelada como castigo. La idea parecía horrorizar al hombre. Aún así, los vampiros de la Legión y los pocos sirvientes que les quedaban fueron encerrados en habitaciones vacías, confiscadas sus armas y abandonados a la espera de su destino. Bartolomé dispuso que él, Amalia y Kellan estuvieran juntos. Caminaba. Amalia se sentaba en el suelo y Kellan miraba por la pequeña ventana, mirando ocasionalmente hacia atrás con expresión preocupada. El mapa de Amalia no había sido tomado, por lo que usó su magia de sangre para explorar el área inmediata, llenándola en la página. Desde la habitación de al lado se elevó la voz de Vito. El tiempo de nuestra salvación está cerca. Las palabras del venerable Tarriam me han guiado a nuestro destino, y pronto seremos redimidos. Siguieron sonidos ahogados de aprobación. Bartolomé sacudió la cabeza consternado y siguió caminando, de un lado a otro, con las manos apretadas en la espalda. Entonces, dijo Kellan en voz baja, ¿ustedes son vampiros? Bartolomé hizo una pausa. ¿Y tú qué sabes de los vampiros?, preguntó. Kellan se encogió de hombros. Bueno, sé que asesinan gente inocente y beben su sangre, no necesariamente en ese orden. Eso no es lo que predica nuestra iglesia, dijo Amalia, con una justa indignación creciendo en su interior. Solo nos alimentamos de criminales y gente malvada, y utilizamos el poder de la sangre para ayudar a los demás. ¿Y quién decide quién es un criminal?, preguntó Kellan, señalando la habitación. En este momento somos criminales. Y se hará justicia, dijo Amalia.
Pero su convicción flaqueó. Nunca había pensado que las personas encarceladas en Torrezón pudieran ser inocentes. La iglesia nunca lo permitiría. Vito rugió. Nuestra es la promesa de la eternidad, bautizada en sangre y santificada por Aclazots, que nos espera aquí, más allá de estas puertas. Bartolomé suspiró. Algunos de nosotros no estamos completamente comprometidos con la moral propugnada por la iglesia. Amalia sabía que no se refería solo a Vito. Había escuchado los susurros de Bona de Ledo y otros herejes. Pero tal vez no eran ellos a quienes se refería Bartolomé. Tú dijiste que viniste aquí a través de una puerta mágica, dijo Amalia, ansiosa por un nuevo tema. ¿Por qué abandonaste tu casa? Kellan volvió a mirar por la ventana. Estoy buscando a mi padre, dijo. ¿Y qué le sucedió? Preguntó Bartolomé. No lo sé, dijo Kellan. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Preguntó Amalia. Bueno, eso depende. Nunca lo he conocido, la verdad sea dicha, reflexionó Kellan. Entonces, ¿por qué quieres encontrarlo? Preguntó Bartolomé, curioso. Una chispa dorada brilló en los ojos marrones de Kellan. Necesito saber más sobre mí mismo, sobre quién soy. Amalia entendió muy bien ese sentimiento. Sospecho, dijo Bartolomé, poniendo una mano sobre el hombro de Kellan, que encuentres a tu padre o no, te conocerás bastante bien al final de tu búsqueda. Puede que tengas razón. Kellan se rió entre dientes. Ya sé que estoy cansado de que me rescaten y me encarcelen. Bartolomé señaló a Amalia con la barbilla. Su magia podría sacarnos de aquí en cualquier momento. Pero, ¿a dónde iríamos? Estamos rodeados de enemigos y la superficie está muy por encima de nosotros. Él estaba en lo correcto. Podría usar su magia para reescribir el mapa como lo había hecho antes, pero ¿entonces qué? ¡Mira!, dijo Vito. ¡El poder de Aclazots! La luz que entraba por la ventana se suavizó y se desvaneció, reemplazada por un zarcillo de niebla. Amalia se puso de pie y miró hacia afuera. Una niebla mágica cubría el edificio, tan espesa que su mano desapareciera si la metiera por la abertura. Su gente podía hacer esto. Lo hacía frecuentemente en la batalla, pero ¿por qué ahora? En otra situación, un grito ahogado murió con un gorgoteo. La mendicidad furtiva que fue recibida con un ruido sordo. Cuando el olor a sangre llegó hasta ella, Amalia temió lo peor. Los soldados de la legión no se habían alimentado lo suficiente desde que comenzó el descenso, y sus sirvientes humanos habían menguado entre el desierto y el Malamet. Las reglas y las tradiciones habituales tal vez no obligaran a quienes ya estaban dispuestos a cometer atrocidades en nombre de Dios. La voz de Vito volvió a llenar el silencio. «Síganme, hijos de las sombras. Ahora reclamamos nuestro poder». El sonido de la madera astillándose acentuó sus palabras. ¿Dónde estaban los guardias? ¿Tragados por la niebla? Amalia se colocó frente a Kellan, quien protestó y se puso a su lado. Bartolomé se interpuso entre ambos y la puerta. «Amalia», dijo Bartolomé, «si algo me pasa, debes volver con la reina Miralda. Cuéntaselo todo». Él la miró por encima del hombro. «Prométemelo». «Te lo juro», dijo Amalia con voz áspera. La puerta fue arrancada de su lugar y arrojada a un lado. Clavileño miró furioso a Bartolomé y luego se hizo a un lado para permitir la entrada a Vito. Una huella de una mano carmesí estaba manchada en el frente de su armadura. Los ojos ardían. Con fervor o sed religiosa, Amalia no estaba segura. «Aclazots exige un sacrificio», dijo Vito. Su voz suave contrastaba con su expresión y la sangre que le manchaba la boca. «Ya ha tenido suficientes sacrificios», replicó Bartolomé. «La sangre del forastero será suficiente», continuó Vito, mirando más allá de Bartolomé hacia Kellan. «Lo llevaremos ante Aclazots, quien nos recompensará con un poder incalculable y traerá oscuridad a este lugar protegido una vez más». La mirada de Bartolomé se puso en Kellan y luego se posó en Amalia. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y su mandíbula se endureció. «Escapa», le murmuró. Estaban increíblemente lejos de Torrezón, rodeados de guerreros oltecas. Pero tal vez después de esto, ella y los extraños compartieran un enemigo común. Amalia pasó su pluma sobre el mapa. Con un movimiento de su pluma podría liberarlos. Bartolomé saltó hacia Vito, con las manos apretadas en garras y los colmillos al descubierto. Forcejearon bloqueando la entrada para que Clavileño y los demás soldados no pudieran intervenir. Junto a Amalia, Kellan sacó las empuñaduras de madera de su cinturón. Una luz dorada brotó de ellas y formó un par de espadas relucientes. Vito pasó un brazo alrededor de la cabeza de Bartolomé y la giró. El terrible chasquido resonó en la pequeña habitación.
Dejó caer el cuerpo y lo miró con manifiesto desprecio. Amalia ahogó un sollozo mientras estabilizaba su mano temblorosa. Bajó la pluma y la deslizó delicadamente por el borde del edificio del mapa, borrando la línea. La pared detrás de ella desapareció. La niebla entró, tragándose a todos en la habitación. Kellan solo era visible gracias a sus espadas. ¡Corre!, dijo Amalia, tomando el brazo de Kellan. La luz de sus armas se desvaneció mientras huían, desapareciendo en la oscuridad con el miedo pisándoles los talones como el mastín de un paladín.